Durante años, el régimen venezolano repitió el mismo mantra. En Venezuela no hay guerrilla. Pero el silencio de los fusiles no era paz, sino pacto. Hoy, cuando el propio ministro de Defensa admite lo impensable, queda al descubierto la magnitud del fraude nacional. Venezuela no combate a la guerrilla, la obedece. Lo que una vez fue un Estado soberano ahora funciona como un santuario para grupos armados como el ELN y las FARC, que mandan, cobran, castigan y gobiernan. En esta entrevista, María José Prado deja al descubierto el acuerdo tácito entre el chavismo y las insurgencias colombianas, junto a José Antonio Colina, militar retirado y presidente de BPEX. Escuchemos. En este caso, me gustaría preguntarle por qué cree usted que el régimen reconoce hasta ahora que estos grupos armados sí están dentro del territorio venezolano. Bueno, lo reconocen porque tienen un peligro latente y tienen un temor latente de que las operaciones militares que están desarrollando los Estados Unidos para combatir a los carteles de narcotráfico que ahora se van a trasladar inclusive al propio territorio venezolano puedan destruir algunas zonas donde estos grupos terroristas como la FARC, el ELN se acantonan en Venezuela, bueno, pudieran ser blancos de esos ataques. Entonces, antes de que vayan a decir de que había presencia de la guerrilla colombiana y Venezuela no hizo absolutamente nada. Ellos salen diciendo ahora que los van a expulsar, que sí están presentes, que van a recuperar el territorio, cuando todo el mundo sabe que esta revolución desde que llegó lo que ha permitido y lo que ha hecho es la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Se han apoderado de estados como Apure, de Bolívar, donde sus operaciones básicamente de narcotráfico y la extracción de minería ilegal la hacen pues de manera evidente. Entonces, ante este temor de este ataque, evidentemente pues ellos quieren, como decir, jugar posición adelantada, pero ya no lo pueden hacer porque todo el mundo sabe que ellos han protegido a la guerrilla por años. Y en este caso, entonces, a lo largo de los años, la Fuerza Armada Nacional realmente no ha hecho ningún combate contra estos grupos que se apoderaron de ciertos territorios de Venezuela. No, por supuesto que no. De hecho, una de las primeras cosas que Hugo Chávez hizo cuando llegó al poder fue emitir órdenes por escrito, porque en ese momento yo era militar activo en Venezuela, donde se ordenaba y se decía pues que había que permitir la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, que eso iba muy al contrario de lo que habíamos aprendido en las escuelas militares. De hecho, por esa razón es que yo me pronuncié en contra del régimen cuando se recibió de manera escrita la orden de permitir las operaciones de la FARC y el ELN en territorio venezolano y de permitirle también, pues, y de suministrarle tanto armamento como recursos logísticos para que pudieran operar. Eso comenzó con Hugo Chávez y, por supuesto, con Nicolás Maduro, pues simplemente se han apoderado de parte del territorio venezolano. En el caso de Bolívar, se lo ha apoderado del ELN con el caso de la extracción de la minería ilegal y en el caso de la droga, pues se han apoderado de estados como Apure, Zulia, donde pues básicamente realizan sus operaciones de narcotráfico. Y entonces, en ese caso de tener ya como una permisiva escrita para las fuerzas nacionales, ¿cómo entonces podemos, o qué tanto podríamos decir que hay de presencia de estos grupos armados dentro de Venezuela? O sea, ¿qué tanto territorio pueden dominar ellos con permiso? No, bueno, dominan mucho territorio. Te puedo decir que el estado Apure lo dominan por completo, Zulia lo dominan por completo, Táchira lo dominan por completo, Bolívar lo domina por completo. De hecho, tan es así que a lo largo de estos últimos 20 y pico años de revolución se han presentado casos donde han secuestrado militares venezolanos. Eso se ha producido. No, yo no recuerdo que en los últimos 20 años haber tenido noticias de un combate entre el ejército venezolano y la guerrilla colombiana. No recuerdo eso. Lo que sí puedo recordar es las gestiones de Ramón Rodríguez Chacín, hoy en día contraalmirante retirado, que era el enlace del régimen venezolano con la guerrilla colombiana de la FARC. Lo que recuerdo es al general en jefe, se me escapa el nombre de este momento, fue ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, que cuando fue director de la policía política, le suministraba dinero a la guerrilla colombiana y cuando fue ministro de la Defensa le suministraba no solo dinero, sino que permitía operaciones con aeronaves militares dentro del territorio venezolano. Lo que recuerdo es a Hugo Alpoyo Carvajal haciendo lo necesario para proteger la guerrilla. Lo que recuerdo es a Cliver Alcalá Cordones también haciendo lo propio cuando fue comandante de importantes divisiones del ejército en territorio venezolano apoyando a la guerrilla colombiana. Eso es lo que recuerdo. Yo no recuerdo ningún combate, no recuerdo ningún enfrentamiento. Entonces, es evidente que este régimen nefasto ha permitido que estos grupos irregulares se apoderen del territorio venezolano con el apoyo y la protección de militares venezolanos. Y pues me gustaría concluir justamente con eso porque quisiera saber
Pues, ¿qué tan contradictorio sería en este caso de que el discurso de Padrino López es de soberanía y de que ellos están defendiendo el país y todo esto? ¿Qué tan contradictorio es ese discurso con el hecho de admitir que son grupos extranjeros los que tienen el poder de territorios venezolanos, cuando no debería ser así si realmente hay una soberanía? Bueno, evidentemente no hay ninguna soberanía, la soberanía se perdió hace mucho tiempo. Ellos hablan de que no quieren ser el patio trasero de los Estados Unidos, pero son el patio trasero de la guerrilla colombiana, son el patio trasero del régimen castrista cubano. La presencia de la guerrilla es evidente, le han dado un poder enorme. Yo mismo en una oportunidad, estando de comisión en el sur del país, vi guerrilleros en territorio venezolano y cuando fui a buscar guardias nacionales para detenerlos, la instrucción que se me dio es que no se podía hacer por instrucciones de Hugo Chávez. Entonces ellos no pueden, no tienen moral para decir que van a sacar a estos grupos guerrilleros cuando ellos mismos los han defendido, los han protegido dentro del territorio venezolano. Ellos le entregaron la soberanía nacional o el territorio venezolano a la guerrilla colombiana. De hecho, la guerrilla ha podido atacar a puntos específicos en Colombia porque se organiza en territorio venezolano para atacar en territorio colombiano. Si el régimen de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro hubiera combatido la guerrilla, ya hubiese desaparecido, porque en aquel momento el presidente era Álvaro Uribe, venía efectivamente combatiéndolos militarmente, pero ellos encontraron refugio en territorio venezolano. Si hubiesen encontrado quien los confrontara, ya la guerrilla no existía. Entonces es una hipocresía y es una falsedad lo que dice Padrino López, pero se ha motivado a los ataques que van a venir próximamente en territorio venezolano contra estos carteles de narcotráfico. Esta conversación demuestra que al menos desde finales de los años 90, cuando Hugo Chávez abrió la puerta del país bajo el discurso de la hermandad bolivariana, la guerrilla colombiana encontró en Venezuela mucho más que refugio. Halló territorio, poder y protección. 2 décadas después, esas alianzas clandestinas se convirtieron en una estructura de control que atraviesa la frontera y llega hasta el corazón del Estado. Con esto cerramos esta entrega, pero la investigación continúa, porque cada testimonio y cada imagen nos acerca cada vez más a entender por qué Venezuela perdió su soberanía y quién realmente gobierna detrás del uniforme. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @ImpactoV. Hasta la próxima.